para una de las temáticas que vamos a tocar en el periodo comprendido del 27 de abril al 3 de mayo, le pido que por favor tenga a la mano la Constitución de la República y, de ser posible también, si ya lo adquirió, el Código Civil salvadoreño, así como el Código de Familia. Posiblemente a esta altura usted no lo haya adquirido todavía, pero vaya alistándose porque el próximo ciclo, que comenzamos ahí por finales de junio, julio, usted deberá tener ya adquiridos ambos instrumentos legales, el Código Civil salvadoreño y el Código de Familia, o a veces lo venden en un solo texto, ambos. La temática que tocamos este día es la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Para ello vamos a ocupar esos instrumentos. Voy a cambiar la modalidad a partir de este momento y voy a decir cuáles son los objetivos que pretendo alcanzar con la exposición del tema la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, a efecto de que usted al final de la clase y los días siguientes pueda responder de mejor manera el laboratorio que tendrá al final de la secuencia de aprendizaje correspondiente. Entonces, los objetivos que pretendo con esta exposición del tema de la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, el primer objetivo es que usted pueda precisar el concepto de capacidad jurídica de las personas y que pueda establecer cuál es la importancia y pueda facilitar también ejemplos. Segundo objetivo es que usted pueda diferenciar claramente la capacidad de goce de la capacidad de obrar. Tercer objetivo es que usted pueda precisar la incapacidad de goce y la incapacidad de obrar según la legislación salvadoreña. Y el último objetivo sería que usted, al finalizar, con el correr de estos días, antes de que lleguemos al final día domingo 3 de mayo, pueda precisar el concepto de mayoría de edad y su régimen jurídico, pero también pueda establecer la exclusión de los niños, niñas y adolescentes y su régimen jurídico. Entonces, vamos a entrar al tema de la capacidad jurídica. La capacidad jurídica no estamos hablando ni más ni menos que de la aptitud. Es una habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimiento o para desenvolverse adecuadamente en una materia. Dice otro autor, es la capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio, para ser un sujeto activo o un sujeto pasivo de facultades y obligaciones. También, si queremos ver esto de la capacidad, allá en el tema que se dejó antes de que surgiera esto de la emergencia nacional, la capacidad es uno de los elementos que está en, en la exposición que dieron algún equipo integrado por compañeros, donde están los conceptos jurídicos fundamentales. Pues allí tiene que haber la capacidad y la capacidad jurídica. Entonces, la capacidad puede ser de dos formas. Puede ser capacidad de goce o puede ser capacidad de ejercicio. La capacidad de goce implica simple y sencillamente una mera tenencia de las facultades y obligaciones sin posibilidad de ser ejercitados por la persona en una situación. Entonces, repito, es una mera tenencia de las facultades y obligaciones sin posibilidad de ser ejercitados por la persona. Entonces, visto así, quiere decir que todas las personas, desde que nacemos, tenemos capacidad de goce. Deberá entenderse así. Ahora, ¿cuál es la capacidad de ejercicio? La capacidad de ejercicio significa que se tienen las facultades, estoy facultado, y se tienen las obligaciones, pero al mismo tiempo se pueden ejercitar de manera directa por las personas. Entonces,
Una cosa es tener capacidad de goce y otra es capacidad de ejercicio, de ejercitar las facultades que me otorga una disposición, una norma o una ley. Entonces, para esto deberá tenerse presente en este tema y para todo lo que viene en la carrera del derecho y aún en nuestra vida profesional, de lo siguiente. Esta es una situación que le pido no lo pierda de vista, no se le olvide, grábese en la mente. Las causas o las causales de nulidad o las causas de caducidad no se presumen. Las causas de nulidad y las causas de caducidad se encuentran literalmente establecidas en la norma o en la ley, dependiendo del ámbito, en la materia donde nos estemos queriendo ejercer en X momento determinado o querramos introducir a la resolución de un problema, pues dependiendo de eso las nulidades no son según mi antojo. Yo no puedo decir esto es nulo porque a mí se me ocurre decir que es nulo. Las nulidades están literalmente establecidas en la norma, en la ley, igual que las caducidades. Entonces, para mejor comprensión, nos vamos a remitir en este caso al Código Civil, en el libro cuarto, que es el libro de las obligaciones en general y de los contratos, en el título segundo de los actos y declaraciones de voluntad, en el artículo 1316, que en una ocasión también ya lo leímos en el salón de clase, dice el artículo 1316 que para que una persona se obligue a otra por un acto, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Y cuarto, que tenga causa lícita. Entonces, al final de este artículo, 1316, en el inciso segundo, no en el ordinal, en el inciso, en el párrafo segundo, al terminar los cuatro ordinales, dice, la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Entonces, voy a recrear esta parte del artículo 1316, perdón. Entonces, en el ordinal primero del artículo 1316 establece que sea legalmente capaz. Cuando una persona tiene capacidad legal para poderse realizar un acto con otra, o pueda declarar frente a otra o con otro. Entonces, vamos a establecer aquí cuándo es legalmente capaz. Lo otro es que consienta, o sea, que dé su consentimiento expreso, voluntario, sí quiero, no quiero, pero dice que consienta voluntariamente en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Quiere decir que cuando uno da su consentimiento expreso, no puede estar bajo una amenaza. Voy a poner un ejemplo que podría venir demasiado rayado en materia de familia. Una persona, un hombre o una mujer, no pueden casarse con la pistola en la espalda. O te casas con mi hija o te mato. O te casas con mi hija o esto va a suceder. No tiene que haber ningún vicio, no tiene que haber ninguna presión. De igual manera, la mujer no puede contestar que sí, sino es un consentimiento voluntario.
natural, expreso, dado por ella misma. Entonces a eso se refiere que no tenga vicio, que no adolezca de vicio. Y el tercero dice que recaiga sobre un objeto lícito, que lo que se va, y además que tenga una causa lícita, que lo que se va a contratar, lo que se va a declarar, el acto jurídico, el hecho jurídico que está en el fondo, no tenga situación ilícita. Voy a poner otro ejemplo que podría no cuadrarle a usted de inmediato. Mentalmente no cuadrarle y diría, licenciado, ¿de qué está hablando? Se pela. Es como, por ejemplo, que a usted se le ocurra, y discúlpeme el ejemplo, que usted tiene una plantación de marihuana y que se lo va a dar a otra persona, y usted viene y se le ocurre que para que el otro realmente le pague la plantación de marihuana, que la va a cortar usted y se la va a entregar a él, pero él no tiene el dinero suficiente para pagarla, viene usted y dice, hagamos un contrato. Eso que está en el fondo no es lícito. No puede contratar situaciones ilícitas. No puede vender una mujer, no puede vender un niño, no puede comprar el otro, lo mismo. Mucho menos va a decir usted, para garantizarme el pago, vamos a ir a levantar ante un notario, ¿verdad? En su protocolo, una escritura compromiso. Un notario que haga eso, pues entonces está condenado a ir a prisión, porque eso no se puede hacer. No se puede establecer en protocolo, ni en papel simple con firma de notario, un acta notarial no puede ser hecha en esa situación. Entonces estoy extendiéndome un poquito en el tema para que logre captar de qué se está hablando en el artículo 1316. Luego al final de ese artículo dice, la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí mismo, poderse obligar por sí mismo, sin el ministerio o la autorización de otra persona. En el caso, una persona mayor de 18 años ya no necesita autorización de sus padres para poder contratar civilmente. No necesita autorización de sus padres. Estoy hablando por regla general. Cuando estamos hablando de personas que se cree que tienen la capacidad normal, de acuerdo a la medicina y a la legislación salvadoreña, de que puede hacerlo por vía directa. No necesita interpósita persona, no hay interpósita persona. No necesita un mediador. El día de la elección usted no le puede decir a su papá, me das permiso de ir a votar. Y usted me puede decir, pues sí, pero yo vivo con mis papás. Una cosa es que viva con sus papás, pero siendo mayor de 18 años ya tiene mayoría de edad, de acuerdo a la Constitución. Y usted va a ejercer sus derechos civiles y políticos por vía directa. O aún así, usted no puede venirle a decir a su papá, mira, anda a votar vos por mí, porque yo no quiero ir, pero quiero que vos vayas. Eso no se puede hacer. Tiene que hacerlo por vía directa, sin que lo autorice, sin que le faculte a otra persona. Ya está facultado por mandato de ley. Entonces, el artículo 1317 establece, el artículo 1317 establece que toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Aquí no es eh, decisión de una persona, de Felipe Alvarenga, de María Alexandra, de Manuel X, de Óscar Aguillón. No es decisión de ellos decir si una persona es incapaz o no es así. La ley ya establece literalmente, expresamente, quiénes son incapaces, de acuerdo al tenor del artículo 1317. Y entonces el artículo
318 del mismo Código Civil, le dice, son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos que no puedan darse a entender de manera indudable. Usted puede venir y decirme, pero mire, si hoy hay intérpretes para toda situación, sí, pero mientras la legislación no considere válido para ciertos actos jurídicos la participación del intérprete, pues no se tendrá como válido. Entonces, el artículo 1318 dice, son absolutamente incapaces los sordos que no puedan darse a entender de manera indudable. Póngase usted que está en un acto de matrimonio, y aún con personas que no son sordas, ha sucedido. Nos ha sucedido a muchos profesionales, a muchos alcaldes, a mucha gente de la Procuraduría, los procuradores departamentales, a muchos cónsules en el exterior del país, cuando interrogan a uno de los dos que están contrayendo matrimonio. Porque aquí en El Salvador, aquí en el territorio salvadoreño, pueden celebrar matrimonios, tienen competencia, están facultados legalmente para celebrar matrimonios civiles los notarios, no los abogados, los notarios, los alcaldes municipales de acuerdo a la comprensión o jurisdicción territorial de los contrayentes, de su domicilio. Entonces, los gobernadores políticos departamentales, ¿verdad? Aún sin ser notarios de ellos, porque ellos tienen un protocolo especial, un libro especial donde dan por asentarse esos actos matrimoniales. Entonces tenemos que pueden celebrar matrimonios civiles legales y están facultados por ley los notarios, los alcaldes municipales, de los alcaldes de los 262 municipios, cada uno en su jurisdicción, los gobernadores políticos departamentales, que son 14. Usted me dirá, pero mire, en este momento el señor presidente, porque los gobernadores políticos departamentales son nombrados por el presidente de la República, y usted me puede decir perfectamente, pero si en este momento no lo ha nombrado el presidente de la República, pues sí, pero es atribución del presidente nombrarlo. ¿Por qué no los habrán nombrado? Habría que preguntarle a él, porque así como no ha nombrado los 14 gobernadores políticos departamentales, no ha nombrado también desde que empezó su periodo, mire a qué fecha estamos, y no ha designado las dos personas en el caso que él no pueda o no esté en el país y también esté ausente el vicepresidente. Imagínense en una situación como la que estamos de COVID, ¿verdad? No estoy deseándole el mal, ni mucho menos a ninguno de ellos dos. Pero supóngase que se enferma de COVID el presidente y el vicepresidente. ¿Quién asume las funciones de dirección del órgano ejecutivo? No hay. Usted me puede decir, pues sí, pero el hermano no es para eso. Estamos hablando de facultades que la ley establece. Entonces, en su constitución busque que en caso de que el presidente y el vicepresidente no estén en disposición de ejercer el cargo de la presidencia de la República, indistintamente en qué tiempo y periodo estemos, son dos designados que envía él una propuesta a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa le nombre de esa propuesta que manda, varios nombres que manda, la Asamblea decide quiénes son los designados, dos designados, para que hagan las veces del presidente de la República en su ausencia. Pero hago la aclaración para evitar confusión. Vamos a suponer que el presidente está fuera del país, o se ausenta, o tiene un accidente, o se enferma de COVID, y entonces sustituye, estando en el país, inmediatamente el vicepresidente de la República.
El asunto es no estando disponibles los dos. Busquen su constitución y dice que a propuesta del presidente de la República, la Asamblea debió, porque eso es a partir del momento en que él asume funciones, debió haberle nombrado los dos designados. Pero alguien dirá, pues sí, pero es un error de la Asamblea. No, porque el presidente no ha hecho la propuesta de los designados. Gente de su confianza, gente que él crea conveniente para que ejerzan la función en sustitución de él. Y estos son nombrados y juramentados por el órgano legislativo. Entonces, volvemos al 1318. Dice, son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos que no puedan darse a entender de manera indudable. Entonces, por eso le decía, en el matrimonio, por eso me metí a esto, a este tema, porque los alcaldes pueden celebrar matrimonio, los gobernadores políticos departamentales, por eso entré a ese tema, los gobernadores políticos departamentales, pero también pueden celebrar matrimonio, en este caso, porque es mujer, me voy a referir así, la Procuradora General de la República y sus auxiliares a nivel nacional. Y sus auxiliares a nivel nacional. Posteriormente usted sabrá, conforme vaya avanzando, cuántos auxiliares tiene la Procuradora General de la República, que están facultados para celebrar matrimonios. Hasta ahí son los únicos que por mandato de ley tienen facultad para celebrar matrimonio civil legalmente. Ahora, fuera del país, los únicos que pueden celebrar matrimonio civil por mandato de ley son los cónsules, cuando van a celebrar matrimonio de un salvadoreño con un extranjero o de dos salvadoreños que quieren que ese matrimonio cause efecto jurídico en El Salvador. Porque pueden ser que no quiera que cause efecto jurídico. No tiene sentido que vayan al consulado de Houston, al de Los Ángeles, al de San Francisco. No tiene sentido. Si no quieren que cause efectos jurídicos en El Salvador, no tiene sentido. Entonces se puede casar por una ley o por la ley norteamericana. Y eso no se registra aquí. Los matrimonios que se celebran en los consulados es para que causen efectos jurídicos aquí en El Salvador, porque ellos los van a remitir por la vía y en el procedimiento que ya está establecido. Posiblemente eh, usted tienda a confundirse en algunos ejemplos o en algunas situaciones que muy a la ligera estoy viendo, estoy diciendo. Pero no se preocupe, que esta asignatura, he insistido varias veces, se llama Introducción al Derecho. Y esto que estoy hablando, más otros temas que se van a ver más adelante o ya se vieron en temas pasados, pues se desarrollarán de manera más amplia en las restantes 45 asignaturas o 40 asignaturas que usted tiene pendientes. Pues sí, porque algunos han venido por equivalencias y van un poquito más adelantados. Pero pongámosle por regla general en las siguientes 45 asignaturas. Vale. Entonces, además, ese artículo, vea, donde establece quiénes son legalmente capaces, excepto aquellos que la ley declara, y ya dijimos que en el 1318 está establecido quiénes son. Entonces, cuando se refiere a los dementes, a los impúberes y a los sordos, que no puedan darse a entender de manera indudable, dice, en el caso extremo, que no es legal, no es válido, se realicen actos de parte de ellos. Estos actos no producen, dice, ni aún obligaciones naturales, ni aún obligaciones naturales. Usted no puede obligar a un demente.
aunque no sea por la ley. Usted no puede obligar a un impuber. Yo sé que posiblemente alguno de ustedes está con el problema que es el impuber. Vámonos, como yo le dije, a buscar en el diccionario jurídico, político y social de García Maínez, en el de Manuel Osorio, recurra a su código civil y ahí encontrará la salida. Entonces, no producen obligaciones naturales, ni admiten caución, no admiten que a raíz de que ellos han hecho algún acto de los que están prohibidos porque son absolutamente incapaces, no admiten una fianza, por ejemplo, no admiten que se dé garantía a cambio de lo que ellos han hecho, no es válido. Entonces, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Entonces, observe el artículo número 1, el artículo 1, inciso segundo, de la Constitución de la República, donde ahí establece que considera persona humana a todo ser humano a partir de que es concebido. Entonces usted dice, bueno, ¿y cuándo es concebido? Ya lo vimos en otro momento. Dice, el embrión humano desde los 14 días. Ahí es donde se vale la ciencia jurídica, el derecho, de la medicina. Entonces, ¿en qué momento es concebido? Pues la medicina dice, pues ya es un embrión humano y es considerado a partir del 14º día, hasta que se desprende o se corta, ¿verdad? El conducto que une madre-hijo, el cordón umbilical. Entonces, pero desde el momento en que es concebido, entra bajo la protección de la ley, ¿no? También deberá observarse en el Código Civil, el capítulo 1, donde habla del principio de la existencia de las personas, en el artículo 72. Entonces, en el artículo 72 del Código Civil, expresa la existencia legal de toda persona principia al nacer. Esto es, al separarse completamente de su madre. Dice, la criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de nacer o de estar completamente separada de su madre, quiere decir, o que no haya sobrevivido a la separación ni siquiera un momento, se reputará no haber existido jamás. Eso de se reputará significa se tendrá. Un término técnico, se reputará no haber existido jamás. El artículo 74, siempre del mismo Código Civil, se refiere a la época del nacimiento. Y dice de la época del nacimiento se colige la de la concepción según una regla que establece en el mismo. Entonces, leámoslo y dice, se presume de derecho que la concepción ha precedido, o sea, le han seguido, pues, ha precedido, le han seguido al nacimiento no menos de 180 días cabales. Así dice. Y no más que 300 contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el nacimiento, el día del nacimiento. Repito, se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento.
Entonces debe tenerse en cuenta y observarse que en materia penal, por ejemplo, pasémonos a otro ámbito, otra materia, en materia penal la capacidad está relacionada con el entendimiento, la edad, el raciocinio y el control de la conducta. Repito, en materia penal la capacidad está relacionada con el entendimiento, la edad, el raciocinio y el control de la conducta. A los individuos que posean esas aptitudes mínimas en materia penal se les considera responsables de sus actos. En sentido contrario, a los incapaces no se les puede exigir adecuar su comportamiento al contenido de las normas penales. Y en este sentido, dice la ley penal, son inimputables. Como no tienen esos 4 elementos que he mencionado, pues son inimputables, no tienen o no son sujetos de responsabilidad. Lo que significa que no son, eso de que no son inimputables es que no están sujetos a o no son susceptibles de ser sancionados. Entonces la capacidad en materia penal entraña inimputabilidad. La capacidad en materia penal, perdón, entraña imputabilidad. La capacidad en materia penal entraña imputabilidad. Ahora, en materia civil es una habilitación para hacer o no hacer, pero ambas capacidades se regulan negativamente, o sea, en principio los individuos son capaces, excepto en los casos que establece la ley. O sea, usted va a encontrar eso expresado en la manera que le estoy planteando, en la distinta normativa. Entonces se suele confundir la capacidad con la competencia, o la competencia a la capacidad, ya que ambas entrañan o poseen en su esencia, en su propia naturaleza, autorizaciones para dictar normas. La diferencia entre la competencia y la capacidad radica en que la capacidad va a referirse o se refiere a una facultad dirigida a autoobligarnos. Por ejemplo, la capacidad civil se desenvuelve en el ámbito privado y corresponde a las personas en tanto que la competencia consiste en una facultad para obligar a otras personas. Y esta se manifiesta, la competencia se va a manifestar en el derecho público y es atribuible a funcionarios o les corresponde a las autoridades legalmente establecidas. Vamos a aterrizar entonces. La competencia es la capacidad de las autoridades para obligar jurídicamente a otras personas. O sea, para dictar normas heterónomas. La competencia es la capacidad de las autoridades para obligar jurídicamente a otras personas. O sea, para dictar normas heterónomas. Usted se recordará cuando vimos las características de las normas jurídicas y ahí aparece la heteronomía. El sujetarme a un querer ajeno. No está implícito mi voluntad. Me voy a someter, me guste o no me guste. Entonces, se es competente, por ejemplo, para dictar una ley. Mire el artículo 121 de la Constitución que hace un par de semanas lo dejamos atrás. El artículo 121 de la Constitución dice: la Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado y compuesto por diputados elegidos en la forma prescrita por esta Constitución y a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar.
¿Quién le está dando la competencia al órgano legislativo, a los 84 diputados que componen el órgano legislativo? ¿Quién le está dando la competencia? La Constitución a través del artículo 121. Es expreso, es imperativo. Entonces, vámonos a una sentencia. Entonces también dice, se tiene competencia para dictar una sentencia. Un diputado no puede dictar sentencia. Un presidente de la República no puede dictar sentencia. Un ministro no puede dictar sentencia. Un fallo judicial pues, no lo puede dictar ninguno de ellos. La primera dama de la República no puede dictar sentencia. Para dictar sentencia tiene que estar esa atribución de manera expresa en la norma de orden público. No está sujeto a que yo puedo dictarla, yo como persona común y corriente, no. Entonces dice, una sentencia, para dictar una sentencia se tiene que ser competente. Entonces, en principio, vámonos al artículo 172 de la Constitución. Dice, estamos en el órgano judicial en el capítulo 3. La Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran el órgano judicial. Punto y seguido. Corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso administrativo, así como en las otras que determine la ley. Y sigue el artículo 172. Entonces me estoy refiriendo a la atribución, a la competencia que tiene el órgano judicial en sus distintas instancias. Entonces a ellos les compete, estamos hablando de competencia, les compete emitir, dictar sentencias, resoluciones judiciales. Por ejemplo, un reglamento, para dictar un reglamento, tiene que estar expresamente a quien le corresponde dictar un reglamento. No puede quedar sujeto, mire, y yo puedo, Felipe Alvarenga, yo puedo, Juan José Toledo, yo puedo, Cristi Magalí, hacer un reglamento para que regule esta situación, ¿verdad?, en el órgano ejecutivo. Si no es funcionario del órgano ejecutivo al que me he referido, a la persona a la que me he referido, y no tiene esa facultad, esa competencia, esa atribución, pues no lo puede hacer. Si a él le está conferida esa atribución, entonces ella lo puede hacer. Si no, no. Entonces, por ejemplo, la competencia, digamos, es la facultad para regular jurídicamente la conducta de otros, la conducta de los demás. Para que un individuo tenga competencia para dictar normas válidas en relación común o con un sistema jurídico, debe estar autorizado previamente. Por eso vimos el artículo 121. Debe estar autorizado previamente por una norma válida en el sistema, o sea, por una norma dictada por otro funcionario competente, y así sucesivamente. Sin embargo, hay una situación que hay que dejar clara. En el caso de los funcionarios originarios, ¿verdad? En el caso de los funcionarios originarios, como por ejemplo, alguien diría, ¿qué se está refiriendo? Me estoy refiriendo a, por ejemplo, la Constitución de la República. ¿Quién la hizo? Un órgano constituyente. Esos son originarios. En ese caso, ¿quién los autorizó?
al órgano constituyente para hacer la constitución. Ahí no va a encontrar una norma previa válida, sino que un mandato del soberano, del pueblo, que dijo, se dejó sin efecto la anterior constitución en 1979, vamos a una nueva porque hubo un golpe de Estado, y esta asamblea constituyente, este órgano constituyente, este poder constituyente, se encargó de hacer la nueva que entró en vigencia hasta 1983, pero ellos no fueron facultados a través de una norma previa. A eso se refiere cuando hablo de funcionarios originarios. Entonces, cuando escuche eso, estamos hablando de órgano constituyente originario. Entonces, es necesario a esta altura hacer una aclaración que la competencia no se agota en un permiso para dictar o aplicar normas, ya que también puede estar vinculada a un deber jurídico de hacerlo, tal como el ejemplo se me ocurre de los custodios de centros penales, o el caso del director de centros penales, o los carceleros, que no solo están obligados a mantener a alguien detenido, sino que también están en la obligación, están en el deber jurídico, ¿ya?, de hacerlo por mandato o resolución dictada por un juez. ¿Ya? A eso se refiere cuando digo que la competencia no se va a terminar, no se agota solo con el hecho de dictar, o la autorización que le han dado al funcionario para dictar o aplicar normas, sino que también puede estar vinculado, referido a un deber jurídico, como en el caso que he planteado. Entonces, hay otro elemento al que debe prestarse la atención y que es vinculante al tema de la capacidad jurídica y de la capacidad de obrar. Y voy a tocarlo mínimamente porque en otras asignaturas de ciclos subsiguientes lo van a tocar. Y se refiere al término interdicción. Entonces, ¿qué es la interdicción? Dice, la interdicción es un mecanismo declarado en vía judicial cuando una persona es declarada incapaz. Cuando una persona es declarada incapaz, por eso tiene vinculación, por carecer de las aptitudes generales para gobernarse, cuidarse y administrar sus bienes, por lo cual debe ser sometida a la guarda de un tutor. Se colocan estas personas en estado de interdicción. ¿Quiénes son? Aquellas que están privadas del discernimiento necesario para obligarse. No pueden discernir mentalmente y por lo tanto no pueden obligarse. ¿Por qué puede ser? Por una discapacidad intelectual, una discapacidad originaria, o sea, de nacimiento, o también producto de un accidente, o puede ser por la avanzada edad que ya tenga la persona. Y usted conoce que hay personas que ya padecen de demencia senil, o sea, en virtud de la edad. Senil viene de un término latín senes, vejez, senilitud, por eso dicen senilitud, enfermedades de la tercera edad. Entonces, la interdicción es una prohibición absoluta, o también puede ser relativa, y que es decretada por un juez. No basta con que yo diga, mire, mi mamá o mi papá padecen ya de demencia senil. Eso tiene que ser probado clínica y médicamente, pero tiene que ser decretado por un juez, porque ya no pueden ellos tutelar, ya no pueden ejercer sus facultades por vía directa, ni pueden contraer obligaciones. Entonces, la interdicción es una prohibición que puede ser absoluta o relativa, que es decretada por un juez en casos previstos ya previamente por la ley. Entonces se les está prohibiendo de que puedan realizar ciertos actos o de asumir determinada conducta referente a los casos de incapacidad. Entonces la ley va a venir y va a contemplar el nombramiento de representantes legales para el ejercicio
de sus derechos civiles, según las normas referentes. Que ahí podemos encontrar más adelante en las asignaturas el, lo que está vinculado a la autoridad parental, la tutela, la curatela. Entonces, estas personas se requiere que se les nombre por parte del juez tutores o en algunas ocasiones curadores, curadurías de bienes. Más adelante, por ejemplo, en derecho romano, que es la materia que le sigue a esta, también vamos a poder entrar un poquito más antes de que lleguen las materias civiles, de qué trata esto. Entonces, en el capítulo 3 de la Constitución, vamos a ver, estamos hablando de interdicción, no se me vaya a perder. Estamos hablando de interdicción. En el capítulo 3 de la Constitución, que se refiere a los ciudadanos, sus derechos y deberes políticos y el cuerpo electoral, encontramos el artículo 71. El artículo 71 dice: son ciudadanos todos los salvadoreños mayores de 18 años. Son ciudadanos todos los salvadoreños mayores de 18 años. Ciudadanía. Entonces, partiendo de este artículo 71 de la Constitución de la República, la edad es un elemento vinculante a la capacidad jurídica y a la capacidad de obrar. Luego, en el artículo 74, dice: los derechos de ciudadanía se suspenden. Hago un alto aquí. Los derechos de ciudadanía se pueden suspender, que es a lo que me voy a referir, pero también se pueden perder. Los derechos de ciudadanía se pueden perder o se pueden suspender. En este caso me voy a referir a lo de suspensión. Si usted quiere adelantarse y buscar la pérdida de los derechos de ciudadanos, ¿verdad? Lo va a encontrar en el artículo 75. Pierden los derechos del ciudadano. Yo me voy a referir a la suspensión de los derechos de ciudadanía y está en su artículo de la Constitución 74. Y leo: los derechos de ciudadanía se suspenden por las causas siguientes. Ordinal primero, auto de prisión formal. Ordinal segundo, enajenación mental. Ordinal tercero, interdicción judicial. Interdicción judicial. No sigo leyendo porque me interesa el ordinal tercero. Entonces, en esto es lo que nos estamos refiriendo. Y en el artículo 75, ¿verdad?, se habla de los, de la pérdida. Pero, ya sea pérdida de derechos de ciudadanía o suspensión de derechos de ciudadanía, ambos se pueden recuperar. Al final del artículo 75 dice que los derechos de ciudadanía se recuperarán por rehabilitación expresa declarada por autoridad competente. Ya estábamos hablando de competencia, aquí estamos hablando de interdicción. Entonces, para que se recuperen, así como fue inhabilitado en el ejercicio de los derechos de ciudadanía, derechos civiles y políticos, fue inhabilitado. Y recuerde la clase anterior que le dije: en derecho tiene que tener usted presente esta máxima, que tiene excepciones también, pero es una máxima. En derecho, así como se hacen los actos y los hechos, así se deshacen. Allá le hablaba del matrimonio. Se casó, ¿verdad?, mediante escritura. Se va a divorciar mediante una forma similar. No basta con decir: no, yo no vivo con vos, apartate, o me voy y ya eso se acabó. No. En derecho, así como se hacen los hechos, así se deshacen. Entonces, en este caso, si ha sido pérdida
de derechos de ciudadanía o ha sido suspensión y fueron declarados por una autoridad competente, pues también para hacerlo que vuelva a su cauce original de ciudadano, el funcionario competente deberá hacerlo, deberá rehabilitarlo y lo hace mediante expresa declaración, sea de acuerdo o según su competencia. Entonces, pues es necesario este trámite judicial cuando la persona no pueda expresar su verdadera voluntad, ya que realiza un acto carente de valoración subjetiva y que debe ser protegido por nuestro derecho vigente. También por el daño progresivo en mayor o menor grado de las facultades intelectuales y físicas. Por ejemplo, en el caso de las personas que padecen Alzheimer, ¿ya? Entonces podemos estar en presencia de esa situación y entonces es necesario de que si usted tiene un familiar o su madre, su padre padecen ya de Alzheimer, pues ellos ya no pueden contraer obligaciones por la vía legal. Va a comprometer situaciones que inclusive lo pueden llevar a perder la estabilidad de usted como hijo. Entonces es necesario que vea esa situación en su propia familia, porque entonces estamos en presencia de que hay que buscar cómo declarar la interdicción de esa persona para nombrarle otro. Porque usted me dice, pero ¿y por qué? Y una persona así no puede vender sin estar lúcidamente, sin estar cuerdamente, como dice mi abuela, no puede vender la propiedad que tiene. ¿Mm? No puede ceder los bienes que tiene otra persona en los momentos de no lucidez. O sea, póngase, imagínese una serie de situaciones que podrían suceder por no actuar, por omitir actuar. Entonces hay responsabilidad por acción y hay responsabilidad por omisión. En este caso le estoy hablando, usted no lo quiere hacer porque voy a lastimar, no, entonces hay omisión. Entonces, ¿por qué se inicia este proceso? El proceso se inicia con la finalidad de que se declare judicialmente dicho estado de interdicción o estado de incapacidad y que se adopten las medidas pertinentes que tiendan a proteger a la persona y los bienes del mismo. Entonces, para eso la ley establece que hay que designarle un curador encargado de cuidar de la persona y de su patrimonio, de sus bienes, así como de representarle o asistirle en todos los actos e inclusive de procurar su propia rehabilitación. Entonces, si tenemos a la mano el código de familia, que también nos va a servir, usted va a encontrar en el código de familia, vamos a dejar el código civil, nos vamos al código de familia, y en el código de familia, en el artículo 292, habla de la incapacidad a la que nos hemos estado refiriendo. Dice lo siguiente: nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial. Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial. Y hablamos de autoridad competente que la dicta. En virtud de causas legales, las causas deben estar legalmente establecidas en la ley, en este caso en el Código de Familia, y con la intervención en su defensa del procurador o procuradora general de la República o procuradores auxiliares departamentales. Y en el artículo 293 del Código de Familia habla de esas causas de incapacidad. Dice el artículo 293, son causas de incapacidad, primero, la enfermedad mental crónica e incurable, aunque existan intervalos lúcidos. Una persona por diversas circunstancias, por un accidente, no solo por la edad, o de manera o de forma
hereditaria ya vino con ese su problema, ¿verdad? Y hoy se le ha desarrollado ya en cierta etapa de su vida, pues entonces ya cayó en una enfermedad crónica, es incurable, ya no admite tratamiento para rehabilitarlo. Y entonces el hecho de que tenga intervalos lúcidos, que es lo que quiere decir, pero es que fíjese que mi mamá, fíjese que mi papá, fíjese que mi tía, fíjese que mi tío, fíjese que mi hermano, de vez en cuando habla cuerdamente. No está enfermo del todo. Pues sí, pero tiene una enfermedad y hay que aceptar la realidad. Y lo que tenemos que hacer es protegerlo a él y proteger sus bienes. Y a usted le va a tocar, no con familiares, le va a tocar que actuar con personas que posiblemente por primera vez le vayan a buscar para eso, para que le haga los trámites. Entonces, también dice que son causas de incapacidad, la sordera, la sordera, salvo que el sordo pueda entender y darse a entender de manera indudable. Ya vimos allá otra norma de otro cuerpo legal, pero en el Código de Familia le está diciendo que es causa de incapacidad la sordera, salvo que el sordo pueda entender y darse a entender de manera indudable. Entonces digamos que he entrado a tocar varios elementos que son vinculantes referidos a la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Voy a avanzar a un siguiente tema en esta ocasión, que tiene que ver con la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene ataduras, está vinculado, tiene ligamen con los temas anteriores. Entonces, en el caso de la responsabilidad, hay un tratadista del derecho que se llama Herbert Hart, Herbert Lionel Adolphus Hart, Herbert Lionel Adolphus Hart, o Herbert Hart, como es conocido comúnmente, que fue uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX. También fue abogado. Distinguió 4 sentidos de responsabilidad. El primer sentido de responsabilidad que él distinguió es responsabilidad como obligaciones o funciones derivadas de un cierto cargo, de una relación, de un papel, etc. Por ejemplo, dice Herbert Hart, el caso del capitán del barco o navío que es responsable de la seguridad de sus pasajeros. Esa es responsabilidad como obligación o como función derivada del cargo. El capitán del barco o de la nave o del navío es responsable de la seguridad de sus pasajeros. Veamos el segundo sentido que da Herbert Hart. Dice la responsabilidad como factor causal. La responsabilidad como factor causal. Cuando, por ejemplo, se dice la sequía fue la responsable de la pérdida de la cosecha. El tercer sentido, responsabilidad como capacidad y estado mental. Responsabilidad como capacidad y estado mental. Por ejemplo, los médicos encontraron al capitán responsable de sus actos. Y finalmente está la responsabilidad como punible. Responsabilidad como punible. Estoy hablando en el término que habló Herbert Lionel Adolphus Hart. Herbert Hart. Entonces él dice, el cuarto sentido de la responsabilidad deviene de valorarla como punible. Entonces el término punible, para aquel que es primera vez que lo escucha, está vinculado a la materia criminal, a la materia del delito. Entonces, ¿que merece castigo, pues? ¿O es moralmente un acto reprochable?
Entonces dice el capitán, dice Herbert Hart, el capitán fue hallado culpable por la pérdida de vidas que se dieron en su nave. Entonces, de acuerdo a otro tratadista que ya es muy sonado para nosotros, Hans Kelsen, Kelsen dice que el sentido cuarto que establece Herbert Hart es el apropiado. Y así señala que un individuo es responsable cuando es susceptible de ser sancionado, independientemente que haya cometido o no un acto u omisión antijurídica. Puede agregarse además que es responsable cuando, según el ordenamiento jurídico, debe aplicarse al individuo una sanción independientemente de que, de hecho, se aplique. Entonces, las responsabilidades se van a clasificar en varias formas. Entonces vamos a hablar de responsabilidades directas o indirectas. Estas indirectas también son reconocidas como vicarías. Entonces, un individuo incurre en responsabilidad directa cuando es susceptible de una sanción como consecuencia de un acto ejecutado por él mismo. Y es responsabilidad indirecta si es responsable por actos de otro. Se lo voy a poner así con un ejemplo. Si yo voy manejando el vehículo y yo causo la muerte de alguien producto de un accidente, pues el responsable directo soy yo. Vámonos siempre como usted como padre o como madre. Usted tiene un niño de 8 años y este niño, ¿verdad? Por ejemplo, de 8 años va y daña la propiedad de otra persona. Quiebra una ventana, quiebra el vidrio de un vehículo, un parabrisas. Entonces, usted como padre va a ser responsable por los actos antijurídicos y civiles de sus niños, niñas y adolescentes. Ahora, usted puede estar en este momento diciendo, licenciado, pero hay una ley que se le aplica a los niños, niñas y adolescentes en materia penal y hay centros de internamiento. ¿Vale? Entonces, como no es el tratamiento de esta materia, dejemos la interrogante aquí y le dejo a usted la tarea que vaya, no para que me conteste a mí ni para que esté pensando en examen, sino que vaya a observar en esa ley que se le aplica a menores a partir de qué edad hasta qué edad son imputables por situaciones que ellos cometan. Pero estoy hablando de una situación de un daño de un niño que por estar jugando pelota en la calle quebró eh, un ventanal de una casa, o por estar jugando, como es común de jugar, de tirar piedritas a un niño con el otro, quiebran el parabrisas del vecino. Entonces, el responsable de los actos civiles antijurídicos, va a ser usted como padre de su niño, niña y adolescente. Pero escuche bien, actos antijurídicos. Entonces, dejemos la responsabilidad directa e indirecta. Me voy a la responsabilidad individual y colectiva. Entonces, la responsabilidad individual, como su nombre lo dice, es imputable a una persona. Es imputable a una persona. Y la segunda, que es la colectiva, estamos para referirnos a las personas
que de manera originaria, por antecedentes del derecho, son conocidas como personas morales, personas colectivas o también en la actualidad llamadas personas jurídicas, que responden por los daños que causan quienes las dirijan o quienes las dirigen o las administran, con ocasión o en relación a las funciones que tienen. Estamos hablando, por ejemplo, de una sociedad mercantil. Una sociedad mercantil, una iglesia, un partido político, un sindicato. Esas son personas morales, personas colectivas. Originariamente se llamaban personas morales en el derecho romano y el derecho griego. Morales. Pero hoy se les conoce como, de acuerdo a nuestra legislación civil, personas jurídicas. Entonces ahí van a responder de manera colectiva, dice, hay responsabilidad colectiva. Vámonos entonces luego a la responsabilidad subjetiva, o sea, por culpa, y la responsabilidad objetiva por resultados. Entonces, la responsabilidad subjetiva es una responsabilidad en donde el sujeto ha querido o previsto el resultado de su acción. Quiere decir que este sujeto preparó el acto, ha actuado con premeditación. Este es un término del ámbito penal. El sujeto ha actuado con premeditación, o sea que ha planeado, ha organizado el hecho para que dé tales consecuencias, tales efectos. Y la responsabilidad objetiva se da cuando un sujeto es susceptible de ser sancionado independientemente de que haya querido o previsto el acto u omisión antijurídica. En este caso, las penales son en la mayor parte de las veces subjetivas. Y en cambio, las civiles pueden ser de ambas. Las responsabilidades, de acuerdo a la dogmática jurídica, pueden ser en razón del ámbito normativo o materia objeto de regulación, penales, civiles, administrativas, laborales, políticas. Por ejemplo, son importantes las responsabilidades de los funcionarios y autoridades del poder político público. Obsérvese el título octavo de la Constitución. Vamos hasta ahí. Título octavo de la Constitución. Y nos vamos a encontrar el artículo 235. Dice, título octavo, responsabilidad de los funcionarios públicos. Artículo 235. Todo funcionario civil o militar antes de tomar posesión de su cargo protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto cualquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes. Por cuya infracción será responsable conforme a las leyes. Entonces, si usted lee del artículo 235 al 245, nos va a llevar en este caso, a concluir, a afirmar que están sujetos a responsabilidades políticas, pero además penales, administrativas, civiles, patrimoniales, laborales, entre otras. Lea del artículo 235 al 245. Usted me dice, ¿por qué responsabilidad laboral? Por ejemplo, un funcionario puede despedir a un empleado sin darle cabida, sin darle cumplimiento al debido proceso. Entonces tendrá responsabilidad en materia laboral.
la falta de aplicación de la LPA, la nueva ley de procesos administrativos, lo va a llevar también a responsabilidad de índole administrativa, etcétera, etcétera, dependiendo del ámbito. Entonces, ya sea que porque ejecute los actos tendrá responsabilidad o porque omita. Entonces, eso lo llevará a poner en peligro los bienes jurídicos que están tutelados de acuerdo al ordenamiento jurídico. Hay un filósofo danés llamado Alf Niel Christian Ross, o conocido de manera corta como Alf Ross. Entonces es Alf Niels Christian Ross, es un filósofo de Dinamarca, representante del realismo jurídico escandinavo, y esta corriente postula la representación del derecho vista desde un punto realista y sociológico. Este Al Ross perteneció a la escuela empirista emotivista de la filosofía del derecho. Y entonces, ¿qué hizo? Relacionó el concepto de responsabilidad con el de culpabilidad y castigo. Relacionó el concepto de responsabilidad con el de culpabilidad y castigo. Los tres implican, ¿verdad? Los tres elementos implican la transgresión de un sistema normativo. Entonces la responsabilidad presupone que alguien es responsable de algo ante alguien por el quebrantamiento o violación de una norma. Entonces Ross distinguió entre responsabilidad como exigibilidad y responsabilidad como sancionabilidad. Entonces vamos a entrar cuando es uno y cuando es otro. Cuando es responsabilidad como exigibilidad de acuerdo al filósofo Ross. En este caso se está refiriendo a la persona a quien justificadamente se le puede exigir cuentas sobre las cosas que es responsable. ¿A quién se está refiriendo la persona a quien justificadamente se le puede exigir cuentas, que responda, ¿ah?, sobre las cosas que ha malversado, que ha administrado mal, por ejemplo? Y la responsabilidad como sancionabilidad. Esta hace referencia a la persona que puede ser condenada o sentenciada por algo. Entonces, por ejemplo, en derecho administrativo y en procesos de corte de cuentas, por ejemplo, cuando una persona ha sido funcionario o ha sido autoridad, tiene a su cargo, por ejemplo, el manejo de fondos públicos, fondos del erario nacional, fondos que provienen de todos nosotros que somos contribuyentes. De cuando esta persona administra dineros, bienes patrimoniales que son propiedad estatal, y resulta que al establecerle un proceso de cuentas donde se verifica qué es lo que entró, cómo lo manejó y qué soporte tiene para responder frente a ese manejo, al final de cuentas le puede salir responsabilidad. Y entonces viene el debido proceso que se ejecuta en la Corte de Cuentas, le exige, ¿verdad? Le exige que después de todo un proceso donde hay observaciones, que puede subsanar, que esto y lo otro, le exige que responda por los montos y las multas que le está imponiendo un Corte de Cuentas. Y esta persona puede resolver su situación en esa vía, paga, paga las multas, paga lo que no tuvo soporte legal, ¿verdad?, por el manejo de los fondos, y termina y le dan su solvencia del manejo de cuentas o lo que llaman finiquito,
Pero puede hacer que diga no, ¿verdad? Y entonces no tiene cómo pagar, empieza a esconderse. Entonces, al final de cuentas, eso la Corte de Cuentas lo pasa a Fiscalía General de la República para que Fiscalía, por la vía forzosa, proceda al reclamo y si hay incumplimiento incluso, ¿verdad? Puede también decretar la detención del sujeto. Entonces hay responsabilidad como sancionabilidad. Estoy hablando de uno de los tantos procesos que se dan en la vía administrativa y que más adelante van a poder valorar en otras asignaturas. Bien, entonces estamos dando por concluida de esta manera un tema, igual que todos, que tiene suficiente sustentabilidad en documentos, en estudios, para que podamos tener un mejor criterio, un mayor análisis, un mayor acercamiento para poder emitir opiniones a futuro. Entonces yo lo dejo hasta aquí, revise su material y entonces no pierda de vista los objetivos que le dije antes de iniciar, porque conforme a esos objetivos viene lo que es el laboratorio sobre este tema, que en los próximos días le estaré poniendo a través de una secuencia de aprendizaje. Muy bien, doy por cerrada la exposición.